estuvieron 2 años las cosas guardadas, y ahora este año, cuando arrancamos ya con la presencialidad, alquilamos este lugar, que es importante que esté en un lugar en la ciudad. Pero no, están tirados en realidad. Varios y varios. En realidad es la institución Claro. que alquila, claro. Sí, sí. Yo tengo una fundación, yo tengo que Mirá. buscar, sí. Qué bueno. Después contame Somos eso. 3. Y el docente que es de educación física está, no sé, empezó con dolor en el tobillo hace un mes y medio. No sé, parece que arregla un quilombo. Mirá, no le encuentro. Se siente mal, se siente mal en términos anímicos, el vago activo, de la cárcel. Él lo conoce. Estoy hablando. Con el cuerpo, o sea que. Claro, estoy hablando. Nos conocemos de años. Mirá. Nos conocemos, o sea, nunca supimos quiénes éramos, pero fuimos compañeros del colegio. Mirá. Ahí de la escuela Perón en Castañón. Bueno, eso tiene, viste, Salta, que es tan chico. Bueno, ¿vamos? Ok. Bueno, bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con esta entrevista que hemos pautado con Victoria Liendro. Primero me voy a presentar, soy Maximiliano Alezanco, practicante de psicoanálisis, licenciado en psicología, docente universitario en la UCASAL, ex director local del CID Salta, del Guión 2, y ahora, bueno, a cargo de la Comisión de Publicaciones. Y dentro de esta comisión tenemos una revista, como te lo mencioné, que es la revista de CID, es una revista virtual que anteriormente era impresa y con la pandemia se transformó a lo virtual. Es una publicación que salen mejor dicho, 2 o 3 al año, y bueno, entonces te hemos invitado en esta oportunidad para poder formar parte de esta entrevista de la nueva de CID, así que de este video, que podrá ser también quizás publicado, vamos a seleccionar algunas preguntas para publicar en la revista, ¿no? Esa es un poco la idea de esta entrevista. Bueno, Victoria, nos gustaría escucharte, cómo te gustaría presentarte, contarnos un poco de tu actividad, de vos, etc. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo entiendo que este tipo de entrevistas son dispositivos para poder generar herramientas para la discusión, para el debate, conocer, ¿no? Eso se trata. La verdad, bueno, agradecida por la invitación. Me llamo Victoria Liendro, tengo 44 años, soy una mujer transexual, activista por los derechos de las personas gay, lesbianas y trans, intersexuales y queer, digamos, es lo que es mi esencia pública, ¿no? Además, bueno, soy profesora de historia, además, bueno, actualmente estoy al frente del área de diversidad sexual de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia. Siempre digo, lo tomo como que soy un eslabón más dentro de lo que fue toda esta conquista colectiva que contextualicemos allá hacia el año 2010, la Argentina empezó a hablar, ¿no es cierto?, de los derechos de gays, lesbianas, personas trans en nuestro país, y el Parlamento luego modificó a través de una ley el Código Civil que permitió ampliar la figura del matrimonio en Argentina y constituye hoy el matrimonio, se le entiende, ¿no es cierto?, en la conjunción de dos cónyuges, eliminando por ahí o dejando de lado, ¿cierto?, esas palabritas que han sido excluyentes, ¿no? El hombre y mujer. Hoy el matrimonio se entiende en Argentina y en gran parte del mundo, en algunos países, entre la unión entre dos personas del mismo sexo o no. Eso no amplió esa figura. Y después el mismo Parlamento, en el año 2012, sancionó la ley de género, la ley que nos permite a las personas trans poder inscribir en el documento nuestra identidad, que es exterior, ¿no es cierto?, que todo el mundo nos conoce como tales, y poder anotarla en el documento como cualquier otra persona en este país. Así que en ese contexto está Victoria allí caminando y transitando. Ok, muy bien. En relación a, mencionabas el 2010 como un hito histórico, podríamos decir, en cuanto a esta cuestión, porque vemos que tal cual, ¿no? Uno puede verificar como que actualmente hay digamos, un mayor número de personas que, y a nivel del interés público también, tiene como otra visibilización
esta cuestión. Entonces, te quería preguntar sobre eso. ¿Por qué pensás que en el 2010 recién surge la sanción esta, ¿no? Esta ley? Obviamente no podemos descontextualizar que esto era dentro de la agenda, ¿no es cierto?, nacional, digamos, de reconocimiento o de la ampliación de la idea de los derechos humanos, ¿no? Eso no hay que dejar de irse a esos lugares, si no, no se entienden los procesos históricos en el mundo, ¿no? Pensemos hace 40, 50 años, todo el movimiento de liberación homosexual que ocurrió en el mundo tiene que ver también con los movimientos revolucionarios o los movimientos también de cuestionamiento a ciertos estándares o cánones de las sociedades capitalistas. Y esto se surgió además sumado a la gran mayoría de los movimientos que han sido jóvenes, realizados por jóvenes. La sexualidad fue sin dudas una vértice dentro de la personalidad de las personas que necesitaba también ser hablada y contada, ¿no? Y creo que eso es lo que hace 40 años, 50 años, el mundo está viviendo. Y eso llega a la Argentina, por ende, con el advenimiento de la democracia y obviamente con el afianzamiento de la misma en la década después del 2000, ¿no? Después de esa explosión que tuvimos en el año 2001, y de Váyanse Todos, después una nueva era, ponerle, ¿no? Se instala en la agenda pública y uno de los elementos va a ser la política de derechos humanos. Allí se inscribe la conquista de los derechos de las personas que le vienen citadas. Entonces ahí podemos entender que se da en ese momento. O sea que está un poco vinculado también, pensás, al movimiento feminista, de alguna manera, en cuanto al feminismo como la conquista de derechos de las mujeres y de igualdad, etcétera. De este feminismo, porque a ver, con la llegada de la democracia, los partidos políticos tienen una mayor presencia en la escena pública, ¿no? Además, si podemos por ahí hacer una fotografía del pasado reciente, ¿no es cierto? Bien llegada la democracia, los partidos políticos tienen una gran presencia. La campaña Alfonsín versus Iglesias fue, o sea, llegando ya a la democracia, fue magnífica. Además, vos imaginate que vos decías si está ligado al feminismo. Y sí, porque el feminismo ahí se entendía en los partidos políticos. Después del Váyanse Todos, año 2001, la gente empezó a descreer en los partidos políticos y allí los movimientos sociales empiezan a tomar una mayor preeminencia en la agenda pública. El feminismo es uno. Todo esto de acudir a las calles a reclamar, ¿no es cierto?, políticas públicas. Y ahí por fuera de los clásicos nomenclaturas que eran los partidos políticos, y allí también se inscribe el movimiento de la diversidad sexual, digo, porque no estaban inscritos dentro de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Sí fueron los partidos políticos mucho más. Es interesante esa como separación que planteás entre, por un lado, lo que era agenda del gobierno de turno y los movimientos sociales como un movimiento como por afuera de eso. Claro, porque en todo movimiento político, entendiéndolo desde lo público, ¿no? Claramente va a ser contestatario a lo que el Estado va definiendo, lo que tiene que ser como agenda. El Estado define, ¿no es cierto?, recorta, y por ahí los movimientos sociales, justamente desconociendo ese tipo de agendas, desconociendo gran parte de la dirigencia, cuestionándola, como pasó acá en el año 2001, van a tener una agenda propia, ¿no? No nos olvidemos los movimientos sociales por el desempleo que se dieron en grandes ciudades en Argentina, ¿no? La desindustrialización o este proceso que generó el menemato y demás, toda esa masa, ¿no es cierto?, de desempleados, de descontento para con este Estado, explotó en el año 2001 con el Váyanse Todos, y luego viendo todas las agendas que habían quedado al margen, lo empiezan a tomar los movimientos feministas, los movimientos de diversidad sexual, los movimientos de derechos humanos. Y ahí el Estado argentino observa eso, digo, y las autoridades en ese entonces observan eso y dicen, bueno, avancemos por acá porque hay un gran descontento. Hoy estamos viviendo otro momento, pero digo, en ese entonces, año 2010, del 3 en adelante, empezó a verse. Ese otro momento que mencionabas recién me parece interesante situar, porque pensaba recién, cuando te escuchaba hablar, que también estuvieron
digamos, la pelea por los derechos en Estados Unidos del movimiento gay, por ejemplo, ¿no? Pienso en los 60, a partir, bueno, obviamente, digamos, de muchas masacres y de muchos hechos históricos, digamos, donde había como una represión claramente de ese sector, ¿no? ¿Qué pasa cuando, digamos, cuando esto que surge primero como un movimiento de contracultura, podemos decir, en el sentido de que va como por afuera de lo oficial, ¿no? Cuando esto se oficializa o cuando ese discurso que era algo como marginal o por afuera, separado de lo que es el discurso corriente, se incluye, que me parece, intuyo que tiene que ver un poco con lo que está pasando ahora, como que ahora lo oficial es esto. Lo instituido y lo instituyente, podríamos decir. Exactamente, lo dijiste mejor que yo. Sí, pensemos en la década del 60, obviamente, como vos bien marcabas muy bien, esto de las masacres ligadas a las guerras, el cuestionamiento en la sociedad de consumo que era exacerbado en ese entonces, hoy lo sigue siendo, digamos, y donde claramente los movimientos tercermundistas planteaban, como el tercermundista, como el Mayo francés también, este cuestionamiento a esa sociedad de estado de bienestar, los movimientos en la moda, digamos, psicodélicos, los movimientos punk frente al modelo británico conservador, o sea, todo eso llevó, y lo dice Eric Hobsbawm, que es un historiador británico, ¿cierto?, a este movimiento, como muy bien marcabas, ¿no? La cultura popular empieza a tomar agenda pública, ¿no? Desde la ropa misma. Vos fíjate que la masividad, ¿no es cierto?, de el jean. Poner el jean porque hay un elemento fundamental y un elemento de la revolución nueva, ¿no es cierto?, cultural que se da en ese entonces, la música, el rock. Que es de los 70, 80. Es mucho antes, pero estaba más ligado a los sectores trabajadores y demás, pero a partir de los 70, 80, él empieza, o sea, es masivo, digamos, claro, ¿no? Y de todos los sectores sociales. Entonces, pensemos en esto, ¿no? Esta revolución de la sexualidad también pública, digamos, eso va a ir contra un modelo estandarizado que imponían los estados conservadores, ¿no es cierto? Y obviamente el movimiento Woodstock también es otro movimiento dentro de la música, planteando alternativas frente a la música industrializada. O sea, todos esos elementos que en Argentina no queda exenta, digamos, no olvidemos el cordobazo, ¿no? Este movimiento estudiantil con los trabajadores y el sindicalismo frente a las corporaciones empresariales y demás, y obviamente esta visión de Estado que quieren ajustar el acceso a la educación. Digo, todo eso sin duda va a ser un caldo maravilloso, lo digo en esos términos, para poder pensar esto que vos planteabas, ¿no? Ese discurso instituido, cómo va a tener una contracultura o empieza a generar una cultura contrahegemónica, claro, ¿no es cierto?, para que luego sea este discurso el que se empiece a instituir. Exacto, ¿qué va a pasar ahí, no? Y hay una tensión, ¿no? Hay una tensión porque acá el eje fundamental de esto es el ejercicio de la ciudadanía. ¿Quiénes son los que aún no están ejerciendo la ciudadanía plena, como lo dice nuestra Carta Orgánica Constitucional, ¿no? En relación a los derechos. Claro. Pensemos en el siglo XIX, ¿quiénes eran los ciudadanos argentinos, ¿no? Después, con la ampliación del voto femenino, empieza a entenderse la ampliación de los derechos de las mujeres más, pero quedó siempre como ahí nomás. El devenir de la historia es un elemento maravilloso en el sentido que va a haber hay un ejercicio constante de disputa, ¿no es cierto?, de ejercicio de la ciudadanía, de poder, en la política, y por eso hoy los derechos de las personas lesbianas y trans no solamente quedamos con la sanción del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de identidad de género, sino también cómo una persona transexual, transgénero, travesti en el año 2022 le exige al Estado el ejercicio de la plena ciudadanía. Yo no quiero solamente el documento, quiero ir por aquellos lugares que me pertenecen por el hecho de ser, pero que se me negó justamente porque no podía acceder al ejercicio de plena ciudadanía. Hoy lo quiero ejercer. Entonces, ahí entramos en tensión con el Estado. Por el hecho de ser, decía. Sí. Independiente que
cómo eso se complete, esa frase, ¿no? Por el hecho de ser, Claro. como el reconocimiento de ser. Ser vos sin otra persona. Ok. Entonces, digamos, el Estado define ciudadanía, define quiénes son los que van a ejercer la ciudadanía, pero todo este movimiento muy bien, de contracultura, hegemónica y demás, tiene que imponer al Estado para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Va a haber tensiones, las tensiones las vemos constantemente. ¿Qué pasa cuando eso ya se reconozcan, todos los derechos, ¿no? Por ejemplo, con el matrimonio Entre personas del mismo sexo. igualitario. Sí. ¿Qué va a pasar? Y bueno, como que esto que era un movimiento de contracultura termina por, ¿cómo decirlo? Por diluirse en esa misma versión oficial, podemos decir, ¿no? Digo, me parece interesante ese planteo también. La figura del Cuando matrimonio. ya eso no queda al margen, ¿no? La figura del Cuando matrimonio esa ya lucha- está como más anacrónica, ¿no? Más después de la Claro, reforma sí. del Código Civil, en el año 2015, se entiende, se habla de unión conyugal, se permite, se la reconoce como tal. Creo que hay figuras que van a quedar ya obsoletas, ¿no? Van a existir, pero ya, es más, hay un cuestionamiento hacia ese tipo de uniones en el mundo, ¿no? O esa es la idea de matrimonio. Claro, y el Estado tendrá que rever otras figuras que permitan ingresar a derechos, porque a través del matrimonio vienen derechos. Y pasa también con la identidad. La identidad no es solamente el documento, sino también esto de migrar nuestras identidades. Hoy hablamos de las identidades no binarias, ¿no? Personas que están cuestionando al modelo binario, hegemónico, heteronormativo, esto de masculino, femenino y nada más que eso, y sus formas y sus conductas y nada más que eso. Bueno, esa tensión de estos nuevos ciudadanos, ¿dónde va a cuajarse para que efectivamente al Estado le exijamos una real ejercicio de la ciudadanía? Y ahí va a haber tensiones, las tensiones van a existir, porque obviamente al Estado lo administran determinados sectores y con ideas políticas de qué Estado queremos. La idea de lo no binario lo pensás como un movimiento social, digamos, en parte. Sí, creo que viene a superar inclusive más con el respeto que me merecen. Ajá. Creo que viene a superar los movimientos de diversidad sexual y del feminismo. Mira, es muy interesante esa idea. Creo que lo viene a superar, digamos, toma la génesis recién, creo que lo viene a superar. ¿O lo superación entendido como algo, como una versión mejorada, digamos, o superación en el sentido de algo que va más allá? Como algo de nuevos temas en las agendas del feminismo y de la diversidad sexual. Ok. Como una ampliación. Sí, una ampliación, digamos, y creo que va a ser un resguardo de las nuevas generaciones, ¿no? Digamos, yo insisto, alguien se puede identificar como lo no binario, identificarse como no binario. De hecho, Argentina reconoce legalmente esa identidad, ¿no? Okay. Hay un decreto que firmado el año pasado, presidencia, y donde se reconocen a las personas no binarias como una identidad. Como una identidad, como sí. Hombre, mujer, no binario, trans, etcétera. ¿Lo digo bien? A las personas transexuales, transgénero y travesti recién el Estado argentino las reconoce con la ley de cupo laboral trans. Ajá. Es la primera vez que un instrumento legal figura el reconocimiento de un derecho que es el acceso al trabajo. ¿Qué año tiene ese? El año pasado se sancionó el cupo laboral trans. La ley de identidad de género lo que hace es permitir, ¿no es cierto? Y ahí sí reconoce el derecho a la autopercepción. El derecho al ser, vos y no la otra persona. Te quería consultar sobre ese concepto que bueno, ahora está como muy comentado, pero no sé si como que se llega como a entender el alcance que tiene, ¿no? ¿Cómo consideras la autopercepción? ¿Qué sería esto, la autopercepción? Y es cómo me concibo yo a ver, hablemos desde Victoria, ¿no? Porque también, por ahí viste, hay cuestionamientos y demás. Victoria se concibe como una representación individual de lo femenino, lo que entiende como lo femenino, digamos. O sea, y así hay 6.000 millones de expresiones de un género determinado,
correspondan a la cantidad de personas que hay en el mundo, digamos, ¿no? Porque yo siempre, y eso planteamos, ¿no? Que existan dos modelos hegemónicos de lo femenino y de lo masculino, no quiere decir que todas las personas adscriban a ese modelo hegemónico, ¿no? Hay personas que tienen disidencias, o consideran que lo femenino es más, lo femenino es una condición también histórica, ¿no es cierto? Que fue en un momento determinado, digo, no es lo mismo concebirse lo femenino hoy que hace 100 años atrás. Lo femenino hace 100 años atrás se entendía de otra manera. Por ejemplo, las mujeres estaban prohibidas usar pantalones, usar faldas largas, el cabello largo y bien sujetado. Hoy no, digamos, vemos ese entendimiento de la feminidad desde otro lado. Y hablar de roles, por ejemplo, hace 100 años, por ahí las mujeres o los femeninos entendían que estaban ligados a la maternidad exclusivamente, o que innecesariamente debiera ser así. Hoy no, hay cuestionamiento inclusive hasta el ejercicio de la maternidad, digamos, de parte de las mujeres también, ¿no? No de todas. O sea, que la autopercepción toca el punto de los roles. Claro. Toca el punto de la percepción, es como lo perceptual que pasa más por los sentidos, por cómo uno por los sentidos, por la subjetividad misma, por la imagen del cuerpo sería. Y también, yo obviamente creemos que, a ver, creo, digo ese sentido, para Victoria lo entiende de esa manera. Tal vez habrá otras voces que dijeran, van a decir, no, Victoria, te estás equivocando. Es así, para Victoria, por eso entendemos la autopercepción como algo totalmente muy individual, digamos. Okay. Y creo que ese es el hecho más, o el elemento más libre que nos permite el ser. ¿No? Ser vos y no otra persona. O sea, esa pregunta no se puede responder por todos. No. No puede haber una respuesta para todo el mundo. Sí, la autopercepción, entendiendo que cada uno entiende, se autopercibe como lo desea. Y por eso esto es revolucionario en esos temas, ¿no? Rompe inclusive los cánones estos de los roles, de las identidades binarias o hegemónicas. O sea que entonces, un poco recapitulando, eso toca el punto de los roles, el lugar, digamos, de cada uno en lo social. Además, claro, porque vivimos en sociedades donde todavía, por nuestras identidades, nos han ubicado en ciertos roles. A los femeninos se han ubicado cierto tipo de roles y a los masculinos de otro tipo de roles. Ahí está la disputa. La disputa de esto de romper con esas adscripciones, ¿no? Por ahí diréis, bueno, Víctor, entonces vos ¿por qué te adscribís a lo femenino cuando sabés lo que implica? Y primero me quiero permitir transitar por ese ámbito y después ver si lo puedo cuestionar. Es muy difícil, digo, porque son años, miles de años de instalación en nuestras mentes, en nuestras culturas de esos dos modelos, ¿no? Transitar lo femenino, decías, también como una interpretación personal de lo femenino. Tal cual, yo insisto, desde lo que Victoria entiende. Okay. Y decías recién que esto no es algo entonces permanente, como que lo planteabas como que ahora quiero transitar esto y después puedo transitar otra cosa. Que, a ver, yo insisto que quede claro, no es que un día voy a hacer esto y mañana otra cosa, no, la identidad de por sí es un factor en la persona cambiante, dinámico, no es algo estático y dado, inclusive en lo físico, ¿no? en lo fenotípico, digamos. Es algo que está ligado a determinados momentos. Bueno, por ejemplo, el cuerpo envejece. Además, claro, por ejemplo, digo, por decirlo de alguna manera, y eso no vamos a estar, qué sé yo, digo, no sé. hay una constante ahí tampoco, digo, tal vez en la imagen hay cierta adecuación. Y hay cierto tipo de imágenes que también están ligados a la edad, ¿no? Veo otro elemento, la edad, que también influye en estas cuestiones de la identidad, ¿no? No es lo mismo conseguirme a los 15 años, a los 12 años, que a los 50, 60 años. Y es que está ligado a los roles, a las conductas, a las expectativas, pero también está ligado a los proyectos de vida que cada uno y cada una tiene. Lo que ha pasado con las personas trans, que no, los proyectos de vida nuestros han sido asignados a determinados lugares y roles, ¿no? La prostitución, la noche. Se nos asignó ya de cuando una vez que definíamos o exteriorizamos nuestra identidad, el lugar asignado a nosotras era la prostitución. Y la pregunta es, ¿fue nuestro único lugar? Y sí, bueno, fue nuestro único lugar, y ahí esta exigencia para con el Estado de quiero ocupar los lugares que me corresponden por el hecho de ser. En la política, en el deporte, en la ciencia, en el arte,
en la cotidianidad, que no sea los lugares que el Estado argentino o el Estado burgués, capitalista o la cultura o contemporáneo, la cultura nuestra nos asignó, ¿no? Que fue el lugar de la prostitución. Y ahí entramos en tensión con el Estado, entramos inclusive, por eso ahí escuchamos en los últimos tiempos discursos intolerantes, digamos, ¿no? Hacia nuestras identidades. Y bueno, lógico que va a existir eso. Así como hablamos recién de que esto toca el punto de la imagen, los roles, está también el tema de lo sexual, digamos, ¿no? Es como que es común escuchar que como que se identifica rápidamente la cuestión de la identidad de género con un ejercicio puntual de la sexualidad. Y no parecería que siempre vaya eso de la mano, como que, como que la identidad de percepción determine una elección sexual de un partener. Digo, no necesariamente eso va de la mano por lo que te escucho decir, porque es como que es un concepto que trasciende la cuestión de la elección sexual, de con quién estar después sexualmente, digamos. No sé si es clara la pregunta. Tal cual, es que sí. A ver, yo creo que eso es un elemento de posteriores, digamos, ¿no? Analizarlo. Yo insisto, cuando dos personas del mismo sexo, su objeto de deseo y demás lo hicieron público, obviamente eso generó un hecho político. El beso, el besar puede ser, entre dos personas del mismo sexo, puede ser un hecho público, digamos. Un hecho, pero un político dentro de una escena pública. Bueno, por ahí lo era hace 40 años. Claro, tal cual. Hoy no, digamos, ¿no? Por eso una mujer transexual que salga, o que no la consideramos en esos lugares de la prostitución, que le hemos asignado como sociedad, todos y todas, ese lugar a esa mujer transgénero, que la veamos en otros lugares, digo, es revolucionario. Digo, lo vivo en mi presencia, a veces con mis compañeros, en otros ámbitos, en el deporte, en la política y también, digo, en constituyendo familias, ¿no? Va a ser un hecho revolucionario. Y también tratemos a veces de, y eso también es como un mensaje, ¿no? Yo insisto, no es que a veces lo tengan tan estudiado y demás, pero sí esto comparto con decimos, tratemos de disociarlo en términos de que no tiene que haber una linealidad, porque lo que hicimos fue siempre esto, ¿no? Pensar que la sociedad era heterosexual toda. ¿Cierto? Y no es así. Dentro de los gustos y deseos y de las prácticas sexuales son diversas. Pensemos en la persona, ¿no? En la persona cuando hablamos de ella, de él, cuando hablamos de los proyectos de vida. Victoria, ¿qué pensás que experimenta alguien o si nos podés como comentar? Vos decías que esto es un fenómeno o una experiencia muy personal, mejor dicho. Entonces, por ahí no sé si vale generalizarlo, pero si por tu caso o por otros casos que conozca, ¿cómo se da el proceso de transformación? ¿Cómo se da ese paso a paso en relación a la autopercepción y después qué pasa con el transcurso de los años con eso? Yo entiendo que el Estado tiene que garantizar que ese tránsito, o ese caminar, por así decirlo, ¿no? Pero metafóricamente hablando, el Estado tiene que tener las herramientas para que ninguna persona sufra. Okay. Ahora, los procesos son individuales. Yo, por ejemplo, siempre hablo desde mi lugar. Desde tu lugar, sí. Tal vez en la infancia, así que me acuerdo, siempre... yo siempre tuve una infancia linda, más allá de que por ahí escribí algunos roles, no lo sé si esos roles habrán estado inducidos o no, pero después sí en la adolescencia empecé a notar ahí, yo creo que con el despertar inclusive hormonal, sexual, esas cuestiones que vienen sucediendo, ya en lo biológico, en lo físico, sí ahí empecé a notarme, yo decía, yo me siento de una forma, pero mi cuerpo exterioriza otra cosa. Yo me acuerdo que quería hacer con mis compañeras, quería estar pintándome las uñas, tejiendo en la hora libre, poniéndome aros así, jipones que siempre me gustaron, faldas, pero eso ponerle 13 años, 13, 14 años. Cuando ya tenía una identificación, por ejemplo, ¿viste? De qué modelo a seguir.
Que ahí que tenés claro ese, ¿cuál era ese modelo? Era, bueno, era así un modelo ese por un lado, pero además también como a mí me gustaba el deporte, ya era en el deporte era más vinculándome a, por ejemplo, bueno, me gustaba siempre el tenis. Ah, te iba a preguntar, ¿qué deporte? Siempre me río porque mi madre por ahí me dice, vos y tus gustos raros, Ajá. porque no es que me inculcaron tenis en la casa, no accedimos a jugar al tenis del club y demás. O sea, raro decir porque no estaba eso en la familia, no había alguien que juega al tenis. No, eran fútbol, Claro. mi hermano fútbol, trompo, esas cosas. Que hoy juego al fútbol, me encanta el fútbol, veo fútbol, al trompo aprendí a tirarlo en grande, así, el otro día estaba enseñando a mi sobrinito. En ese momento no, obviamente porque yo lo asociaba a lo masculino y huía de eso, ¿no? Y mis modelos en el tenis eran, por ejemplo, no era Sabatini. Me gustaba su juego, pero no era ella, y era tal vez Steffi Graf, o por ahí lo que yo entendía como lo femenino, digamos. Muy 90, ¿no? Steffi Graf. Sí, la mejor década del tenis femenino, digo yo, fue eso, digamos, ¿no? Después el deporte se me va un poco, pero siempre quiero el deporte, hasta el día de hoy ya el deporte lo entiendo como un lugar donde lo disfruto, donde me siento plena. Pero lo traes en un momento muy especial de lo que nos contabas, digamos. ¿Qué importancia tuvo el deporte ahí en tu vida y en este proceso de transformación? Creo que fue un lugar de refugio, ¿no? Yo me acuerdo que en la infancia yo organizaba los juegos así de colectivos. La base, jugábamos los Juegos Olímpicos. Yo me río porque yo soy fanática de los Juegos Olímpicos, me encanta verlos. Y yo me acuerdo así, latente, seguro 88, algo así. Y jugaba con los mis amiguitos y amiguitas que eran un montón en el barrio. Fui antes de ayer al barrio y ya no hay niños. Los barrios envejecen también, ¿viste? La gente migra y en mi barrio ya no había esos niños. Me acuerdo en mi época éramos 40 fácil, niños, niñas. Y jugábamos a la base, jugábamos a las pilladitas, a la escondida y a los juegos de competencia, que a mí me gustaban por ahí, programarlos. Entonces el deporte fue para mí un lugar de refugio. Hasta que empecé a entenderme que yo que no compartía con algunos roles en el deporte, ¿no es cierto? Lo varón y la mujer por un lado. Y ahí sí me tuve que alejar. Fue como, a ver, ¿cómo decirlo? Como... Yo quería jugar después sí me acuerdo que quería jugar al vóley. Primero eran las nenas que quería jugar al vóley. Ya 14, 15 años. Quería con las chicas. Y no podía jugar. Por eso, te quería preguntar eso justamente. Primero estuvo como el acercamiento a eso, digamos, que tenía que ver con, tipificado así en esa época, etcétera, y como vos mismas decías, con lo femenino, digamos. Estuvo primero el gusto por eso y después entender que estas no eran cosas de varones o toda como la parte como más simbólica de eso, o había como un entendimiento de que estas son cosas de mujer. No, primero, eso fue después. Después lo entendí, y obviamente cuando una vez que lo entendí, pero yo me veía, no estoy ni aquí ni allá, o sea, a mí me correspondería por mi exterioridad y por mi género asignado ir para allá, pero yo quedé acá, digamos, ¿viste? Una vez que lo entendí, bajé como la guardia. El género asignado sería el biológico, digamos. Claro, el género asignado sería el biológico. A mí me correspondía ir acá, por ejemplo, pero yo no quería ir ahí, yo quería ir al otro. Una vez que lo entendí, por eso yo digo, es promediando la secundaria. Ahí una vez que lo entendí, dije... ya de adolescente. Claro, esa fue mi experiencia, ¿no? Y tiene que ver seguramente porque no tuve una madre que me haya entendido, no tuve un colegio que haya escuchado esas voces, la inexistencia de campañas, por eso yo estoy convencida de que tiene que haber dispositivos públicos, privados, donde se hable sobre la sexualidad, sobre las orientaciones sexuales, la identidad de género, porque tienen que ver, y estoy volviendo a lo anterior, con los proyectos de vida, ¿no? Si yo, hoy tengo 44 años, pero digo, ¿qué hubiera sido de Victoria si hubiera sido Victoria a los 13, 14, 15 años? Hubiera terminado la escuela secundaria a 17, 18 años y luego haber seguido una carrera universitaria apoyada por mi madre y demás. Y
pero como Victoria. No sé, pero tal, no sé. ¿Vos la carrera la hiciste antes? Pero de digo, la- no, mucho después. Pero hubiera sido tal vez, no sé, digo. Pero no sé si se entiende, esto tiene que ver con que si esto fuese lo más natural y hablado y entendido, comprendido, Como que eso se encaminaría diferente, digamos. y creo que es lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones. Te quiero preguntar eso. ¿Qué pasa con un niño que se autopercibe? Yo sin ánimos de entrar en discordancias, yo insisto, vuelvo a esto, si el Estado garantizase plenamente esto que yo decía, si hubiera habido psicólogos y psicólogas con esta mentalidad, con esta apertura, con este conocimiento, entornos mucho más propicios a estos temas, y ahí me refiero al familiar, el barrio, el club, la iglesia, el centro vecinal, todo lo que sea. Perdón, Sí. tengo un paréntesis ahí porque es súper importante esto. Cuando decís, si hubieran habido psicólogos, dispositivos, Entornos, etcétera, sería sí. como que no, primero que no, un poco lo hablábamos hace rato, que no diagnostiquen eso como una patología en principio. Claro, acompañemos. Ok, ajá. Si hubieran habido en mi época, pienso en las chicas que hoy tienen 60 años, en sus épocas, Sí. y no una cultura, digamos, segregacionista, estigmatizadora y claramente violenta, como lo que hemos tenido y la que aún perdura hacia nosotras y nosotros, digo, sobre todo las personas trans, tal vez hubiéramos tenido un proyecto de vida mucho más. Yo, insisto, hablo desde el lugar de privilegio, ¿no? Pienso en mis compañeras que tienen 60 años, o las que tienen 35 años menos que yo, y ni siquiera terminaron la escuela secundaria porque fueron expulsadas muchas veces de ese sistema escolar y además la familia. En mi caso no pasó eso porque yo tal vez esos 6 años de secundaria fue como un negociar mi existencia. Entendiendo esto, ¿no? Yo quiero estar allá, no puedo estarlo, tengo que negociar de estar acá, porque acá también voy a sufrir violencia. Y ahí tuve que negociar mi existencia con el grupo de varones. Y cómo se negocia el silencio. Uno no debería tener que negociar la Claro, existencia. la existencia, tu permanencia. Por eso, los entornos como fueron violentos, o no se hablaba del tema, o no se lo entendía. Yo hoy digo a mis 44 años, yo soy feliz de lo que soy. Tal vez digo, siempre me gusta tener 10 años menos porque sé que el físico también te va dando algunas señalitas ya, señales de cuestión de dolores del cuerpo, esa cuestión, pero decía, para hacer cosas que me hubiera gustado haber hechas. Hoy las hago con mucho amor y orgullo, hoy tengo el atrevimiento de jugar a la pelota y juego con las chicas de 20 años como si fuese yo, me encanta jugar eso, o juego al pádel, algo que quiero volver, digamos, me les comentaba también, quiero ver si se me da esta posibilidad de actuar, digo, es algo que también dejé, o que... El teatro. Y esto de volar, siempre digo, por eso, si algo que a mí me permitió sobrevivir, me permite, es creértela, pero en términos sanos, ¿no? No me importa nada lo que ya me pueden llegar a decir a Victoria. A veces cuando escucho discursos intolerantes, pienso en estos niños y niñas y en los adolescentes, ¿cómo impacta negativo? Eso pensaba, porque, digamos, en el sentido de que quizás de adulto que ser responsables a la hora de joven es más fácil quizás imponer ciertas cuestiones, o el niño es como un terreno más complejo, y claro, más complejo jurídicamente, además, ¿no? Y sobre esto también te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con un niño que tiene una autopercepción diferente y que, por ejemplo, pide la cirugía de cambio de sexo, ¿no? A una edad temprana? ¿Puede pasar después se arrepienta sobre eso? ¿Hay casos, hay estadísticas sobre eso? ¿O conoces algún caso? No, desconozco. Yo insisto, la transexualidad, habría que dar lugar a eso. Sí, a la es que cirugía. darnos lugar a la escucha, a Eso qué queremos. ya. Por eso, si pensamos que la identidad de género es tan importante en tu proyecto de vida, no debe pasar tal vez por las resignaciones de sexo, por los cambios corporales y demás. Vivimos en sociedades que hoy sí te ubican en esa. Yo claramente siempre digo, yo tuve que adecuarme, ¿no es cierto?, por así decirlo, para poder estar. Digamos, no me pienso tal vez en esa cuestión de lo deconstruido.
Hoy pienso así porque es la sociedad que tiene todavía estos cánones muy arraigados, modelos muy fuertes también, impregnados. Yo siento que a mí la sociedad te dice, bueno, perfecto, ya tengo el DNI, pero adecuate a ciertas formas para poder estar. Pensemos en las futuras generaciones. ¿Cómo va a ser esa discusión? No lo sé. Ahora yendo a la pregunta que me decías sobre las infancias trans y adolescencias, y hay que dejar que ellos y ellas se expresen, ¿no? Vayan, pero para eso tiene que haber entornos que permitan la expresión, ¿no? Familia, colegios. Eso todavía no está del todo garantizado, digamos. No, okay. No, y se está trabajando en ello. Es dificultoso justamente por esta figura que vos planteabas, ¿no? La minoridad entendida aún en la Argentina, en la parte del mundo, todavía tienen todos resguardos legales. Quiero preguntar sobre, porque hablamos recién. Pero por suerte hay garantías en ese sentido. ¿En qué sentido? Legales. Por eso, digamos, requerimos de un Estado presente que acompañe ese proceso. Que después definan ellos y ellas cómo se autoperciben. ¿Cómo se autoperciben? Hablamos recién de las cirugías, están también los procesos de hormonización, etc. De alguna manera la ciencia, ¿pensás es una aliada de toda esta cuestión? ¿Cómo interviene la ciencia en este proceso, digamos? Que siempre hemos dicho al principio, ¿no? Que es un proceso por un lado social, entendido en un término amplio, y es un proceso absolutamente individual, como recién lo planteamos también. Bueno, la ciencia hoy respecto a la transexualidad tiene una mirada distinta, las ciencias médicas también distinta, igual que la psiquiatría y todo, distinta, o por lo menos empieza en ese campo a darse cierto tipo de discusiones. Pensemos que la ciencia misma, y creo que en general hace 100 años o un poco más, consideraba a la mujer inferior, digamos, ¿no? A la mujer cis, la mujer entre comillas biológica, para que se entienda. La misma ciencia entendía que la homosexualidad era una enfermedad. Hoy la misma ciencia empieza a dar esa discusión dentro de ese campo. Entonces, sí, la ciencia nos permite vivir cuando la usamos racionalmente. Si usamos para hacer bombas atómicas, y estamos mal, pero creo que cuando se descubrió ese elemento para poder curar el cáncer fue usado en buenos términos, ¿no? Después el hombre, las ideas, los sistemas de creencias a los cuales adherimos son en contra de la humanidad y estamos caminando como que ahorita pasando en el mundo, digamos, ¿no? El problema es que no queremos la guerra. Bueno, nos planteabas la guerra y pensar al otro como algo inferior. Tuvimos un elemento fundamental cuando fue el nazismo. La ciencia ayudó también ahí. No es que vino un tipo como Hitler, un loco así que dijo quiero. No, el tipo estuvo asesorado por filósofos, abogados, médicos, la ciencia. Por eso la ciencia es algo maravilloso que tiene, nos permite en ese proceso revolucionario de la ciencia misma es discutir, rediscutir y volver a discutir. Eso es lo que tiene la ciencia. Y nos permite vivir si la usamos racionalmente. Bueno, pero podemos pensar que hoy, en relación a esto que vos planteabas, esta diferencia que hablábamos creo que fuera de cámara entre lo que planteabas como lo simbólico, decías, la cultura, etcétera, y por otro lado lo que pasa en el cuerpo de cada quien, como que fueran dos cosas, ¿no? Separadas. Me parece que en ese punto no hay que desconocer el papel, me parece, de la ciencia transformando el cuerpo. Tal cual, ¿no? Por eso, sí. En ese sentido es una aplicación de la ciencia que acompaña. Claro, positivamente, digamos. Ok, un proceso también, simbólico sería. Tal cual, yo insisto. Por eso entendemos la ciencia como no lo negativo ni lo positivo, es un elemento que está, que el hombre ha diseñado, tiene un sistema de creencias. La ciencia, en el caso de esto de permitirnos, por ejemplo, en el caso de los tratamientos hormonales, en el caso de las reasignaciones de sexo, han servido y sirven, digamos, ¿no? ¿Pensás que el psicoanálisis puede acompañar a una persona trans en ese proceso de transformación? Creo que la agenda de la salud mental tiene que ser prioridad en las agendas públicas. Digo, ahí entendemos mucho, ¿no? del devenir de los procesos internos de cualquier persona y obviamente las personas que por allí discordantes ante modelos hegemónicos y muy fuertes como han sido lo masculino y lo femenino,
o cierto tipo de roles y de conductas asignadas a ello, claramente. Por eso yo soy una ferviente defensora de las ciencias humanas, exactas, porque nos permite vivir. ¿Hay otro sistema de creencias? Existen. Hay que convivir. Yo creo que se puede convivir. Los dogmas, pienso los dogmas religiosos y demás, existen y bueno, hay que convivir. Yo creo que no es una cuestión de enfrentamientos, ¿no? Pero sí, las ciencias de la mente claramente son necesarias para el devenir de los procesos individuales y colectivos, por ende. Hay como un movimiento de lo individual a lo colectivo, ¿no? Claro, pensemos en la psicología social, pensemos nos entendamos en sociedad, obviamente. Victoria, y hablamos recién digamos, de estos cambios en la infancia y en la adolescencia. ¿Cómo fue en tu caso el devenir posterior, más la juventud? Entiendo que ahí se jugó más una partida más fuerte en relación a tu decisión, ¿verdad? En la adolescencia. Desde la adolescencia en adelante, ¿te entendí? Sí, yo siempre digo la infancia, como todo infante, debe ser un mundo de mucha fantasía y demás. Yo siempre me acuerdo de la película esta, La historia sin fin. Ajá. Qué linda película para poder repensar allí las infancias. 80 y pico, estoy con los claro. años hoy, pero así más o menos Steffi Graf. Claro, pienso en esa película porque también tiene mucho que ver, ¿no? Esto, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo, como dice Tonucci, el mundo del juego de nuestros niños y niñas. Allí desarrollamos identidades, ese mundo que queremos decir. Ahora en la adolescencia es cuando empiezas a caminar ese mundo y ahí en ese mundo obviamente tuve que negociar en un momento y hoy en adulta disfruto plenamente Victoria, ¿no? A Victoria. Con sus contradicciones como cualquier otro ser humano de este mundo. Con mis ideas, también con mis heridas, que las tenemos todos y todas. Bueno, con estas, ¿cómo decirlo? No sé si transformaciones que vos me decís son de por vida. Decías recién, ¿no? Como que no hay una fijeza de eso, como que hay algo como que es un devenir, es algo como construyendo. Tal cual, por ejemplo, hoy Victoria puede ser una dirigente política, deportista y demás, tal vez acá 5 años, no creo tanto, pero ya sería una irresponsabilidad. Maternar, no lo sé. Pero tiene que ver con la identidad, ¿en qué sentido? Si bien es Victoria y demás, pero bueno, Victoria mamá o Victoria la deportista, la dirigente política, Victoria la hija, la vecina. Justamente esa es la identidad migra, es migrante. No lo asociemos solamente a la cuestión de la práctica sexual, porque siempre se pensó eso. No. La identidad va más allá, tiene que ver con el ser, lo individual. Por eso a veces, yo cuando cuento ese tipo de historias así, no hubo algo que me haya determinado a decir, tenés que ser así. No. Se fue dando. Yo no recuerdo y no se fue dando. O sea. Es más, yo exterioricé, así decirlo, tardíamente, digamos, ¿no? En lo que la mayoría de las personas trans exteriorizan en contexto escolar. Por eso muchas, a unir esos datos junto con la deserción escolar es altísima, digamos, porque exteriorizan en contexto de educación obligatoria en la adolescencia y como la escuela no está preparada, las expulsa, digamos. Entonces, yo exterioricé tardíamente, porque tal vez en esa búsqueda, en ese encuentro conmigo misma, hubo muchas preguntas, ¿no? Y tal vez las tuve que responder sola, digamos, ¿no? Y observando. Y algo que tengo, no sé si es una virtud, pero soy muy observadora al respecto. Y en ese sentido, haberte encontrado con Victoria fue como una respuesta de esa búsqueda, como un resultado de esa búsqueda. De esa búsqueda, caminar con ella y sobre todo ahora empezar a perdonarme, ¿no? De muchas cosas que permití en esa búsqueda. Permití, realmente no es que una camina sola en la vida, digamos, se vincula con personas, con ideas, con proyectos y
hasta que vas encontrando a esa Victoria que realmente es la que hoy a mis 44 años me siento mucho más firme en muchas cosas de la vida, digamos, ¿no? Sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Muchos dirán, che, pero no sos media vieja para la edad. No, para definir qué es lo que creo, no. Es individual, digamos, es mi proceso de vida. Hablamos hablabas recién del proceso legal del cambio de nombre en el DNI como una conquista de derechos. Y ahora te quiero preguntar sobre, tomando un poco vinculado a ese tema, digamos, la impronta que tiene para alguien el hecho de poder nominarse diferente. ¿Qué hay con el tema del nombre? No sé, en tu caso o en general, ¿cómo lo pensás eso? Sí, está claro, el DNI o ver tu nombre reflejado en ese papel, ese documento y luego en los papeles que vos lo ves, habla, es el primer paso, ¿no? De libertad, ser victoria. Eso significa esto, ser libre. Yo cuando obtuve el documento me sentí libre. Me costó llegar al documento porque dirás, pero es un trámite, nada, sí es nada, pero me costó porque tenía miedo al que dirán, ¿viste? Al que dirán en esto de cómo va a ser, porque hay mucho que dicen, pero ¿cómo es? Mira, mide más de 1,70, el promedio de Salta nada que ver, la voz, esas cosas que te van marcando, que yo siempre digo, hasta el día que nos ponemos 5 metros bajo tierra van a seguir con la lupa observándonos qué tan femenina éramos. En realidad, ¿qué es lo femenino? Volvemos a preguntarnos, qué sé yo. Bueno, nos decías hace un rato, también fuera de cámara, que lo femenino era una interpretación. Tal cual, de cada una y cada uno. Es en el caso de cada una. En el caso mío, por eso decía, ver mi nombre allí y en todos lados y jugar, sentirme, vivir como Victoria, es ser vos. Vos lo experimentás como una sensación de libertad. Cuando obtuve el DNI, y de ahí ya... De ahí es mi cotidianidad, es como la vida, es lo más cotidiano, ir al súper, a la cancha, voy a la cancha, voy a la Central Norte, ir al boliche, ir a una confitería, ir a correr, tomarte una cerveza en el río, es eso. Llorar, reír, ser una ciudadana más, saludar, ir a comprar al barrio. ¿Y cómo se elige el nombre? Bueno, en mi caso... En realidad en mi caso siempre lo pensé, yo soy muy novelera, no lo conozco, pero veía en los 80 novelas mexicanas y había una actriz que era muy conocida, Victoria Rufo. Me adherí a ella, pero además también porque yo a mi viejo nombre, por así decirlo, le agregué 2 vocales. Y fue más fácil, digamos, pero y se unía con esta actriz. Nunca lo asocié a esta cuestión de la victoria, ¿no? Como un triunfo. No, y creo que un nombre con fuerza. Digamos, es eso fue fue fácil en ese sentido. Como que el nombre lo hace cada uno o algo así. Sí, tiene una carga. Yo en el mío le pongo una carga, pero no sé si es una cuestión consciente o inconsciente. Yo creo que inconscientemente yo le agrego muchas cosas de esa Victoria temperamental o esa niña también adolescente que también se rebelaba, digamos, que se sentía presa pero no podía expresarlo, le integro el nombre. Y esto, hay un concepto que yo siempre digo, se lo digo a mis amigas o mujeres que por ahí conozco que son víctimas de violencia por mi trabajo, o las voy a ver. Yo eso agradezco también a la vida, ¿no? Conocer a mucha gente. No es el momento para conocerse a través de esa realidad, pero me lleva a conocer, a tener vínculos. Yo soy una mina que por ahí recorre mucho los barrios, pero en relación a mi trabajo, digamos, ¿no? Te decía de que ese nombre me genera mucho. Bueno, ese es el temperamento. Te decía, y esta palabra que también va de la mano, creértela. Para salir adelante. Creértela es comerse al mundo. Y ante las mujeres que por ahí sufren violencia es difícil salir, pero se puede salir. Hay que trabajar fuertemente en el autoestima, en el amor propio, brindar las mayores herramientas y una vez que salgas, te comes el mundo.
Yo eso siempre le digo a las mujeres y a las jóvenes adolescentes, sean gay, lesbianas, trans, no trans, decirles eso, ¿no? Proyecten lo más lindo que es vivir la vida. Y no encadenarse a cánones, no. A ideales, no. A expectativas, no. Tu trabajo dentro del Estado tiene que ver con esta cuestión, con ir a los barrios, con promover los Estoy derechos. en el Polo Integral de las Mujeres, que es una herramienta que el Estado ha creado. ¿Estuviste también en el observatorio? No, ¿De violencia? no, yo no estuve. Concursé, pero no estuve. Es una herramienta más también que el Estado ha diseñado para la prevención de la violencia, de género. Es muy complejo el tema. Esto que decimos es muy difícil, se dice de los cánones de lo masculino y lo femenino, de esos roles que se nos han asignado. Fíjate que una mujer no trans decida romper con esos cánones implicó en un momento de la historia ser encarcelada. En un momento de la historia significó no tener ninguna potestad sobre los hijos. En un momento de la historia significa decidir sobre tu cuerpo. O sea, en las mujeres no trans. Imagínate a las mujeres trans, que hemos roto esos cánones. Pasar de un género a otro. También implica romper, dejar de lado, cuestionar, atribuirnos a unos, y ahí también vamos a seguir seguir rompiendo cánones, ¿no? Imagínate una chica trans que diga, está bien, yo no quiero el documento, está bien, pero lo tengo, quiero más. Quiero avanzar por esto. Quiero representar a los salteños. Quiero ser la deportista. Digo en general, me pasa a mí, pero creo que me encantaría ver mujeres trans en los hospitales, en los lugares de decisión, médicas, investigadoras. Va a pasar. Cuestión de tiempo. Está pasando un poco. Es cuestión de tiempo. El otro día estaba el video de la persona que salvó un niño que llegó a una, ¿no? Es enfermera en Mar del Plata. Después hay otros casos que son quizás más polémicos, en el caso del deporte, la competitividad. Pero va a pasar esta discusión que se daba hace 10 años, menos, ahora ya sabemos. Entonces, prepararnos para ese mundo, para esa realidad. Y esto, ¿no? Porque por ahí cuando escuchamos discursos de intolerancia, ¿qué queremos dejarle a la sociedad? Porque por un lado decimos, no queremos violencia, pero estamos promoviendo violencia. Y yo creo un mundo de guerra, donde hay conflictos, de enojos, de reniegos, de rencores, un mundo donde prime la armonía, el diálogo, la escucha, el habilitar la palabra. Yo creo ese mundo. Digo, creo que es mejor ese mundo. Bueno, Victoria, agradecerte muchísimo la disposición desde el primer momento que te hemos contactado, la verdad que la mejor voluntad para hacer la entrevista. ¿Te has sentido cómoda en la entrevista? Bárbaro. ¿Alguna otra cuestión que quieras, no sé, agregar o preguntar eventualmente? No, primero celebro este tipo de entrevistas. Yo insisto, creo que vamos hay dos mundos al cual queremos llegar. O es el mundo de la violencia, de la segregación, de la discriminación, que esto vemos en otras partes del mundo, o el mundo donde realmente nos incluye a todos y a todas. Sin distinción, que nos preguntemos, no hay más. Y yo creo que aquí hay un mundo mucho más humanizante, ¿no? Si no, lo estamos destruyendo con el ecosistema, que lo estamos dañando. ¿Cómo decir? Con distinciones, pero en el sentido de soportar las diferencias. Abrazar la diferencia, ¿no? En la diferencia encontramos lo más maravilloso. Digo, hoy lo que nos debe preocupar es la desigualdad que hay, digamos, ¿no? La pobreza que ha crecido, el ecosistema que lo estamos dañando. Vos fíjate que hablé de muchas cosas, porque también es una mujer transexual o también hablamos de la cotidianidad, no es que estoy hablando todo el día de siempre se nos pensó en la noche, en la joda, en todas esas cosas. No, hablo de la cotidianidad que a mí me preocupa, me duele, digo, porque vivo la realidad, es eso. Bueno, muchas gracias. Lucena, ¿vos querés preguntar algo? Sí, no sé si va a quedar adentro o afuera, pero bueno, pregunto. ¿El video se grabó bien? Sí, sigue el video igual. Okay. Pero en esto que mencionabas, ¿no? Acerca de los movimientos y de que hoy todavía siguen en las calles en pos de
de ganancia de derechos y entiendo que todavía hay un camino que hay que recorrer, ¿no? De reconocimiento y de ganar derechos. Que ya muchos, también comprendo, en base a lo que venías mencionando, fueron ganados, ¿no? Y fueron conquistados. Mi pregunta es, ¿qué pasa o qué pensarías, qué sentís cuando esos derechos ya fueron ganados y ya fueron conquistados? ¿Qué más sigue, no? Lejos de establecer una futurología ni nada por el estilo, sino ¿qué pensás vos que una vez que eso ya se conquistó va a seguir con el movimiento y con este colectivo? La igualdad real. Cuando hablamos de igualdad real tiene que ver con el ejercicio pleno. Cuando entendemos el ejercicio pleno es que por ser lo que vos sos no seas impugnado o impugnada tu proyecto de vida. Es Bien. eso, ¿no? Digamos. Y que el Estado, que es el mayor ente, no conocemos otro sistema administrativo a nivel mundial que no sea el Estado. El Estado tiene que regular en qué términos, en términos de afianzar ciudadanías. O sea, no va a venir la ballenita de Greenpeace a decirme tenés derechos. No, es el Estado, el ente administrativo que regula o que genera y que debería ampliar más la participación, la ciudadanía. Y todo Sí, eso. me quedé pensando por esto que decías, el real reconocimiento del Tal Estado, cual. ¿no? Porque en lo Pensaba legal que está. implica ese real reconocimiento. Vos fíjate que en la Constitución Nacional que dice somos todos iguales ante la ley. Somos todos iguales ante la ley. Entonces partamos de esa pregunta, ¿no? Y no. Entonces tenemos que trabajar para que efectivamente la igualdad sea un ejercicio real y concreto. Para todos, todas y todes también. Bien. Y en esto, una última, en esto de la autopercepción, ¿no? Que mencionabas como más allá de lo binario, hombre, mujer, trans, no trans, y los no binarios, como lo mencionabas también. No sé si tenés alguna lectura o no acerca de las autopercepciones que van más allá del género, ¿no? Como por ejemplo, lo que se ve hoy en las redes y en la cotidianidad también, me percibo tal fenómeno, me percibo tal animal, ¿qué con eso? ¿Qué hay alguna lectura? ¿Ustedes tienen alguna lectura acerca de esa autopercepción? No, yo voy a hablar como Victoria. Ajá. Percibirse como un animal, no sé. Sí. Somos animales racionales, eso te queda claro, porque solamente la discusión, la verdad no leí más al respecto, pero creerse es una cebra, no sé. Bueno. Ajá. Si se quieren creer, que se la crean. Bien. Si quieren creer un unicornio, que se crean un unicornio. Sí, eso era una poquita personal. Digo porque escuchar ese tipo de discursos que son válidos, ¿en qué sentido? Son válidos para vos, ahora si lo querés instalar para generar daño en terceros o socavar derechos y demás, ahí ya el tema que nos debería preocupar, ¿no? Como sociedad. Digo, pensemos en el año 2010 cuando de tantos discursos que han sido los que han permitido aprobar el matrimonio igualitario, me acuerdo, decían, están habilitando el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, por ende van a habilitar en un futuro los matrimonios o las uniones entre personas, entre seres humanos y animales. Y si el animal dice, digo, parafraseando eso y utilizando el sarcasmo como herramienta maravillosa de vivir, y si el animal dice sí quiero, la mascota además, y bueno, legislemos ese tipo de uniones. Digo, ¿a qué voy, no? Hay un asunto de seres parlantes, de seres hablantes. Claro, tal cual. Pero bueno, si hay cuestiones de ese pensamiento, bueno, ahora, siempre y cuando no se tergiverse lo que hemos logrado y no generen socavar los derechos de las personas, de la amplia mayoría, yo digo yo. A eso me refiero. Insisto, si se quieren autopercibir como quieran, yo soy feliz como Victoria y me ha costado y me cuesta. ¿En qué términos? Porque también tengo que pagar, vivo mi cotidianidad como mi persona y además soy feliz, digamos. Si la persona se quiere feliz en la avioneta, que lo sea. Bien. Bueno, te agradezco. A vos. Bueno, muchas gracias, Victoria. Ya, entonces vamos a